La educación es un tema que importa a muchísima gente, todos quienes son padres, quienes son alumnos, quienes son docentes o están relacionados con la educación directa o indirectamente, sabemos que va cambiando, que ha habido cambios, hay transformaciones, hay situaciones a las cuales es difícil adaptarse. Entonces, incorporamos a nuestras mañanas a una docente y psicopedagoga para charlar un poco sobre educación, para que nos ayude a pensar, a reflexionar y, por qué no, también a cambiar nuestras actitudes y reacciones en este tema. Carolina Bercesio, buen día, bienvenida a nuestra radio. ¿Cómo te va? Bueno, buen día, muchas gracias. Muy bien. Gracias Muchas gracias. por sumarte, nos trajo la propuesta, la idea. Es un tema que nos ocupa siempre, del cual charlamos mucho. Y bueno, nos va a ayudar seguramente a reflexionar sobre cómo tratar temas referidos con la educación. ¿Qué idea nos traes? Bueno, la idea un poco es esa, empezar a conversar sobre la educación, a hablar, a pensar un poquito entre todos. Ujú. Y bueno, hoy para comenzar traje una propuesta, algo que nos preocupa a todos, docentes, padres, abuelos, Ujú. que tiene que ver con la violencia que uno va observando cada vez más en las escuelas. ¿Se va incrementando? ¿Se nota más? En algunos aspectos se nota más, Ujú. se va observando, también se trabaja más como para prevenir, pero bueno, es algo que es importante trabajarlo desde las escuelas y también desde las familias, ¿no? No pasa solamente por la escuela. Claro. ¿Y cómo se puede trabajar? ¿Cómo se aborda esto? ¿Cómo se enfrenta a este problema? Bueno, el tema de la violencia dentro de la escuela, uno tiene que a veces primero pensar qué tipo de violencia o ver qué está pasando en la escuela como para ver cómo abordarlo. Siempre lo ideal es empezar a trabajarlo desde el nivel inicial. Ujú. Digamos, trabajarlo con hacer un desarrollo de las emociones, un desarrollo de las habilidades sociales, de la empatía, que ellos empiecen a ver que está bien y que no. Es como el primer paso, el primer camino. Claro. El jardín es el punto inicial. Sí, el jardín es el comienzo, es el punto inicial, digamos, donde uno puede empezar a detectar algunas situaciones y como para evitar que eso se normalice después, digamos, que los chicos las tengan como que es la salida, hay que empezar a abordarlo desde ahí y trabajar. Sin duda debe haber me parece a mí, se me ocurre una especie de conflicto cuando uno va a buscar los orígenes de esa violencia y esos orígenes están en la casa. Y la relación, ¿de qué manera llega la escuela a la casa? ¿Puede entrar, puede meterse en esas cosas, puede abordar eso desde la escuela, los temas personales, familiares? Y hay límites. En realidad, lo que pasa en la escuela es un reflejo de la sociedad, Claro. de lo que pasa en la familia, de lo que los chicos observan, la manera que uno actúa delante de los niños, ellos imitan esas acciones, entonces es como un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Ujú. La forma a veces de actuar desde las escuelas es uno cita a las familias o uno hace talleres, es la manera como de trabajar o de acercarnos un poco, como para que, bueno, por ahí las familias también puedan ver la importancia de actuar diferente delante de los niños para que, bueno, los niños vayan imitando las formas correctas y no las cercanas a actitudes violentas o agresivas. La violencia en los niños, en la escuela, es un poco un emergente de una sociedad más violenta. ¿Lo detectan así ustedes también? Sí, me parece que sí, digamos, se observa mucha violencia en la sociedad. Digamos, por ahí las formas de responder frente a una situación muchas veces es agresiva o es con violencia. Los niños más chiquitos en realidad ellos son impulsivos. Claro. Entonces, ese primer accionar siempre tiene que ver con querer las cosas ya. Claro. Y eso de la inmediatez también es algo reflejo de que tiene que ver con las nuevas sociedades, las redes sociales, querer conseguir todo ya en el mismo momento, Ujú. tiene que ver también con esto que uno va viviendo, que todo tiene que ser rápido. Todo rápido. Hemos perdido un poco la paciencia y los chicos también lo reflejan eso. Totalmente, totalmente. Digamos, no es lo mismo lo que era antes, por ejemplo, que uno estaba más acostumbrado a leer o a manejarse con libros. Los niños ahora se vienen todos con un teléfono Claro. abajo del brazo o la computadora. Entonces, esa velocidad, por ejemplo, en la escuela, que trabajamos con libros, con otros materiales, si bien tenemos incorporada la tecnología, no tiene la misma velocidad. Claro. Entonces, ahí es donde la paciencia Ujú. se nota que falta. Y entonces, en ese caso, ¿qué se hace? La escuela tiene que
hacerse más rápida o hay que aprender a cultivar la paciencia en los niños? Las dos cosas. Estamos como en proceso. Claro. Yo creo que la que los niños puedan recuperar un poco de la calma y la paciencia es importante, porque también el exceso de pantalla lleva a que los chicos carguen más ansiedad, menos tolerancia a la frustración, que es otra cosa que se está viendo mucho, porque bueno, no es lo mismo que yo juegue a un juego en la computadora y pierdo y puedo volver a empezar las veces que quiera, que si yo tengo que hacer una actividad y no me sale, me demanda más esfuerzo. Entonces, esa calma, esa paciencia, aprender del error, es algo que necesitamos recuperar. Claro. Y la escuela tiene que adaptarse también a los cambios de la sociedad. Cuando hablamos de violencia, ¿hablamos de violencia física solamente? ¿De qué violencia estás hablando? Cuando hablamos de la violencia que se observa en las escuelas, hay diferentes tipos de violencia. Digamos, hablamos de la violencia física, que es una, también la violencia verbal. También se considera violencia si yo, por ejemplo, un estudiante o alguien rompe algo de la escuela, por ejemplo, la violencia que tiene que ver con los materiales. También la violencia entre docentes, padres con docentes, docentes con estudiantes o al revés, estudiantes con docentes, todo se considera violencia. Y dentro de esa violencia que podemos observar, uno de los tipos de violencia es, por ejemplo, el bullying. Claro. Bueno, eso es un tema como para seguramente para abordarlo en otro capítulo, ¿no? Pero, seguramente. Pero pregunto, porque debe ser difícil de solucionar, ¿no? Y debe haber, me parece, vos hablabas recién de violencia entre, a veces, padres con docentes, algunos docentes que también deben tener quizá alguna actitud violenta. ¿Deberían generarse nuevos consensos para tratar de combatir esto? ¿Cómo es la manera de bajar ese nivel de violencia desde la escuela? Sí, desde la escuela, digamos, nosotros trabajamos en las escuelas con normas de convivencia, que son las normas que normalmente los padres conocen, las familias conocen las normas y trabajan con los niños. Esa es una manera de abordarlo desde la escuela. Con respecto a la violencia que excede a eso, que tiene que ver por ahí esto con docentes o con padres, uno lo va trabajando por ahí en talleres o en la reunión de padres. Siempre frente a alguna situación, lo primero que hay que hacer es desde el diálogo. Claro. Digamos, si uno nota algo, lo primero que una familia tiene que hacer es acercarse a la escuela y preconsultar a través del diálogo, averiguar. Siempre, ¿qué pasó? Claro, siempre, porque siempre hay varias campanas, como en todos los conflictos. Entonces, de afuera se puede ver una cosa, lo que cuenta cada niño, y bueno, y a lo mejor de adentro hay como otros factores. Entonces, siempre está bueno primero averiguar, acercarse a la escuela y preguntar. Y bueno, y la escuela tiene herramientas, ¿no? Como para abordar, y se van buscando todo el tiempo nuevas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas disponibles hoy en día para enfrentar estos problemas? Y tiene que ver con esta misma norma de convivencia, que una de esas normas de convivencia incluye también, digamos, las resoluciones. ¿Sí? Hoy ya no se intenta hablar tanto de sanciones, como era antes, se va como haciendo cambios en eso, sino que tiene que ver con algo, o por ahí reparador, de acuerdo a lo que haya sucedido. Claro, porque ahí se genera como un conflicto, ¿no? Quienes hemos crecido, vos y yo somos casi de la misma generación, quienes hemos crecido en la época en que había amonestaciones, expulsiones, firma de libros y no sé cuántas sanciones más, hoy esas cosas desaparecieron de la educación. Entonces, muchos padres reclaman a las escuelas que haya esas sanciones y otros reaccionan contrariamente ante esas sanciones. ¿Estamos en un momento de transición de alguna forma? Me parece que sí, que tiene que ver con esto que la escuela busca adaptarse a los cambios sociales, en realidad. Justo estamos en un cambio que hace esto que vos decís, que hay familias que exigen más y y familias que no. Es como que está dividida la opinión. Claro. Por un lado, algún tipo de, no sé si llamarlo sanción, pero algo que haga que, digamos, el niño recapacite. Tiene que estar. Porque en realidad es el límite que uno marca entre lo que se puede hacer y lo que no. Ese límite es el que está cambiando. ¿De qué manera uno en la escuela marca el límite? Hoy, digamos, antes no sé si te acordás que suspendían a lo mejor al niño 2 días o algo al adolescente, ¿no? Sí, sí. Hoy no se puede porque lo que prima es el derecho a la educación. Claro. Entonces, si no asiste a la escuela, uno lo está privando de ese derecho a la educación. Se me ocurre que esos límites no son
Digo, cuando nosotros íbamos a la escuela, nosotros tenemos vos unos cuantos años menos que yo, pero somos de la misma generación, Sí. Los padres y los docentes estaban de acuerdo en cuál era el límite, el mal comportamiento y cómo se lo sancionaba. Hoy esas cosas cambiaron, pero me parece que no hay acuerdo. Lo que para algunos padres es un límite que reclaman, para otros padres es un exceso. Y la escuela en el medio, ¿cómo se encuentra un punto en común para esto? Porque para colmo están las leyes que han cambiado. Claro. Es como difícil, Ujú. es difícil. Uno es como que va viendo de acuerdo a la situación. Cintura. Claro, uno va como amoldándose a las nuevas situaciones, porque aparte estamos atravesados por muchas cosas. Y después de la pandemia también Ujú. aparecieron nuevas situaciones que antes no estaban. Claro. Que también es un tema que se puede trabajar, Sí. porque ha cambiado muchas cosas que han atravesado la escuela que antes no había tanto acceso. Te propongo para la semana que viene, pandemia. Las Bien. consecuencias que... Porque ¿qué pasó en la pandemia? Todos lo sabemos. ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Cómo atravesó a la educación, a las escuelas y a las familias la pandemia? Te lo propongo para la semana que viene. Perfecto. Tarea, te doy tarea. Me llevo deberes, sería como los chicos. Te llevas deberes. Me llevo los deberes. Dale. Listo, buen tema. Buenísimo, te esperamos el jueves, Caro. Bueno, bárbaro, muchas gracias por el espacio. Todos los jueves vamos a hablar de educación, va a hablar ella, en realidad nosotros vamos a meter un poquito la cuchara nada más, con Carolina Bercesio, docente y psicopedagoga. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.